una nueva historia de adoración, donde el Espíritu Santo entra en mi vida y en mi corazón, sanando mis heridas y llenándome de su amor. El sol se había puesto, y con él se había llevado la poca luz que quedaba en mi alma. El peso de los años, de las decepciones y las batallas perdidas, se había asentado en mi corazón como una losa pesada. Era una soledad que no se sentía con la ausencia de otros, sino con la falta de mi propio ser. Había buscado en 1000 lugares, en 1000 caras, una paz que nunca encontraba, un bálsamo que curara las heridas invisibles que me consumían. Una noche, arrodillado en la quietud de mi habitación, el silencio era el único eco de mi desesperanza. No tenía palabras, solo un gemido mudo que venía desde lo más profundo de mi ser. Mis lágrimas no eran de dolor, eran de sequedad. Entonces, en ese instante de rendición total, sentí una brisa. No era una ráfaga de viento, sino una caricia suave, cálida, que no venía de una ventana abierta. Era una presencia que se fue haciendo más densa, más real, hasta que llenó la habitación. No había una forma visible, pero podía sentir un amor tan inmenso que no podía contenerlo. Era el Espíritu Santo, y su llegada no fue un evento, sino una restauración. Sentí como si cada partícula de mi ser, cada fibra de mi corazón, cada grieta de mis heridas, estaba siendo tocada por una mano invisible. Era un toque de sanidad, un toque de perdón, un toque de liberación. Mis heridas, que habían sido un mapa de mi dolor, comenzaron a desvanecerse. No se borraron, sino que se llenaron de luz. La oscuridad en mi corazón fue reemplazada por una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en ese momento, mis labios se abrieron, y por primera vez, no hubo queja, no hubo lamento, solo adoración. Era una adoración que no venía de mi mente, sino de la parte más profunda de mi ser, de un corazón que había sido roto, y ahora era sanado. Esa noche mi historia de adoración no fue de cánticos o de salmos, fue de la rendición de mi vida a la presencia del Espíritu Santo. Fue la historia de un alma que se encontró finalmente con su Creador. Fue la historia de cómo la luz de su amor llenó cada rincón de mi ser, convirtiendo mis heridas en cicatrices de su amor y mi dolor en un testimonio de su gracia. Ahora mi vida es una constante adoración, porque sé que no estoy solo, que la presencia del Espíritu Santo es mi guía, mi sanador y mi fuerza. Desde aquella noche, mi vida no ha sido la misma. El Espíritu Santo no solo sanó mis heridas, sino que también me dio un nuevo propósito. Ya no soy un caminante errante buscando un puerto, sino un navegante con una brújula que siempre apunta hacia él. En cada amanecer es una nueva oportunidad para adorar, no con palabras, sino con acciones. Mi trabajo, antes una simple forma de sustento, se ha convertido en un altar. Mis manos, antes débiles y temblorosas, ahora son instrumentos para servir a los demás. Mis ojos, que solían ver solo el dolor, ahora ven la belleza y el potencial en cada persona. Mi corazón, que alguna vez fue un desierto, se ha convertido en un jardín donde florecen la compasión y el perdón. El Espíritu Santo me ha enseñado que la adoración no se limita a un lugar o a un momento específico. Es un estado de vida, un flujo constante de amor y gratitud que brota de un corazón lleno de su presencia. A través de la adoración, he aprendido a enfrentar mis miedos, a perdonar a aquellos que me hirieron y a amar incondicionalmente, tal como Él me ha amado a mí. Mi historia es un testimonio de que no importa cuán profundo sea el dolor o cuán oscura sea la noche, siempre hay esperanza. La luz del Espíritu Santo puede entrar en el lugar más roto y llenar de vida lo que antes estaba muerto. Mi oración ahora es que cada persona que lea esto pueda también experimentar el amor sanador del Espíritu Santo y que su vida se convierta en una historia de adoración. Mi historia de adoración y sanidad con el Espíritu Santo continuó. Y pronto me di cuenta
de que mi sanación no era solo para mí. Me había llenado de tanto amor y paz que sentí la necesidad de compartirlo con los demás. Mis pies, que antes caminaban sin rumbo, ahora me llevaban a lugares donde había dolor, soledad y desesperanza. La adoración se convirtió en mi lenguaje. No era solo cantar canciones, sino que era escuchar a un vecino que lloraba. ¿Era ofrecer una mano amiga a un desconocido? ¿O era simplemente sentarme en silencio con alguien que se sentía solo? Aprendí que la verdadera adoración es la empatía, es el amor en acción. El Espíritu Santo me enseñó a perdonar a aquellos que me hirieron. Mi corazón, que había sido un cementerio de resentimientos, se transformó en un jardín de perdón. Me di cuenta de que el perdón no era un regalo para los demás, sino un regalo para mí, ya que me liberaba de las cadenas de la amargura. Ahora, mi vida es un testimonio viviente. Mi historia, que antes era una de dolor y desesperanza, ahora es una de esperanza y amor. Si me preguntan cómo lo logré, mi respuesta siempre es la misma. No lo logré yo, lo logró el Espíritu Santo en mí, el testimonio de un corazón renovado. Con el tiempo, la presencia del Espíritu Santo en mi vida no solo me transformó, sino que también me dio una valentía que nunca había conocido. Un día me encontré de pie frente a un grupo de personas en un refugio, con la intención de compartir mi historia. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de un amor que deseaba derramar. Comencé a hablar, y las palabras no eran mías, eran un fluir de su amor. Conté cómo mis heridas se convirtieron en cicatrices de su gracia, y cómo mi corazón, que antes era un desierto, se había convertido en un jardín de paz. Les dije que no importa cuán profundo sea el dolor, o cuán oscura sea la noche, siempre hay esperanza. La luz del Espíritu Santo puede entrar en el lugar más roto y llenar de vida lo que antes estaba muerto. Al terminar de hablar, una mujer con lágrimas en los ojos se acercó a mí, me abrazó y me dijo: yo también tengo heridas. Gracias por mostrarme que no son el final de mi historia. En ese momento, entendí que mi historia no era solo para mí. Era un testimonio de su poder, una prueba de que Él puede sanar y restaurar. Mi vida ahora es una ofrenda de adoración. Ya no me escondo de mis heridas, sino que las muestro como un mapa de la gracia de Dios. A mi dolor se ha convertido en mi propósito, y mi pasado en una plataforma para compartir el amor de la oración intercesora. Mi testimonio no terminó con aquel día en el refugio. El Espíritu Santo me enseñó que la adoración no se limita a compartir mi propia historia. Se expande a llevar las cargas de los demás en oración. Mi corazón se llenó de un amor genuino por las personas, y empecé a interceder por ellas. Un acto que descubrí era una de las formas más profundas de adoración. Aprendí a orar no solo por mis necesidades, sino por las de mis vecinos, por los desconocidos que veía en la calle, y por aquellos que me habían herido. Me di cuenta de que, cuando me arrodillaba para interceder por ellos, mis propias heridas se sanaban aún más. La compasión que crecía en mi interior era un reflejo del amor del Espíritu Santo. En un día, mientras oraba por un amigo que estaba luchando con una enfermedad grave, sentí una paz abrumadora. Unos días después, mi amigo me llamó para decirme que su salud había mejorado drásticamente. Él me dijo: no sé qué pasó, pero siento que una carga se ha levantado de mis hombros. En ese momento, supe que mi oración había sido escuchada, y que el Espíritu Santo había obrado. Mi vida se ha convertido en una historia de adoración, sanidad y servicio. He descubierto que la verdadera felicidad no se encuentra en recibir, sino en dar. La historia del Espíritu Santo en mi vida no es solo de una persona que fue sanada, sino de una persona que ahora se dedica a ser un canal de sanidad y esperanza para los demás.